Con 6, las cifras de contagio por COVID-19 no ceden, tampoco el número de personas fallecidas. Ayer se dio cuenta de más de 800 que se agregan a la lista de decesos por esta enfermedad. Y en la mañana de ayer, el subsecretario Hugo López-Gatell publicó un video en sus redes sociales que dice, entre otras cosas, lo siguiente. Y si tenemos algún síntoma, quedarnos en casa. Con mayor razón, quedarnos en casa. Yo quiero preguntarle al doctor Edgar Pérez Barragán, médico infectólogo, si este es un buen consejo, y lo pregunto porque hemos sabido pues, de personas que llegan al hospital pues ya muy tarde. Si hubieran llegado antes, quizá algo se podría haber hecho por ellos. Lo saludo, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por tomar la llamada, muy amable. Bueno, ¿qué hacer en caso de tener síntomas, digamos, considerando el entorno actual, por supuesto, en que hay en algunos estados, en Nuevo León, por ejemplo, pues hospitales que ya tienen un grado importante de ocupación? ¿Cuál debe ser, digamos, lo que debemos hacer, los pasos que debemos dar en caso de sentir síntomas que pudiesen ser semejantes a los que se dice que tiene esta enfermedad, que sabemos que son varias? Ok, de manera breve voy a comentarles la evolución como tal de la enfermedad para ubicarnos. Esto es muy importante. Sí. Los síntomas son dolor muscular, articular, dolor de cabeza, tos, fiebre y ya en etapas más avanzadas es dolor torácico o dificultad para respirar. Sí. Las complicaciones se esperan después del día 7, Uh-huh. ¿sí? Las personas que van a agravar van a empezar a partir del día 7 progresivamente a ponerse mal entre el 7 y el día 14. Y algunos pues pueden progresar todavía. También recalcar que las personas que tienen factores de riesgo, sobre todo en nuestro país, que no es igual el comportamiento en Asia, Europa que en nuestro país, Uh-huh. son mayores de 40 años, Uh-huh. sobre todo asociados a obesidad, diabetes, hipertensión y algunas otras enfermedades crónicas como cáncer, enfermedad pulmonar y algunas otras. Entonces, no es lo mismo una persona de 20 años, 18 años sin enfermedades. En Uh-huh. los jóvenes en general, la enfermedad tiene un curso autolimitado y que no complica. Pero en aquellas personas que de las características que mencioné, en cuanto se presenten estos síntomas, mi sugerencia, el primer punto es aislarse para autolimitar el contagio. Buscar algún lugar donde va a recibir atención, ya sea en medio privado o Uh-huh. institucional, desde los primeros días que se presenten síntomas, pero con énfasis y mayor atención en la segunda semana, que es donde se pueden presentar las complicaciones o agravarse. Los casos leves, en la segunda semana prácticamente hay remisión de los síntomas, Uh-huh. pero en los casos que se van a agravar en la segunda semana, progresivamente empiezan a empeorar: fiebre, tos, dificultad para respirar. En caso que se presente dificultad para respirar o dolor torácico, sin pensarlo más, esa persona tendría que acudir a hospital, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo, pero independientemente si no hay factores de riesgo ante estos datos, inmediatamente buscar Ese es atención el momento, hospitalaria. digamos, cuando uno tiene dolor torácico, es el momento de ir al hospital. Así es. La segunda semana, si progresivamente persiste fiebre, aumento de la tos, eso quiere decir que no se va a autolimitar el cuadro, que no va a ser un cuadro leve, Uh-huh. que va a progresar a un COVID moderado o grave. Podríamos Segunda decirlo de esta semana, manera, doctor, si persiste la tos después de 7 días, lo más probable es que se vaya a convertir en un cuadro grave. si persiste la tos asociada a fatiga, Uh-huh. fiebre o dolor torácico y disnea, que ya es la expresión más grave, que es disnea significa dificultad para respirar, Sí. es la expresión más grave de la enfermedad. Uh-huh. Alguna asociación de estas, buscar atención hospitalaria. La tos en algunos casos puede persistir por 2 semanas, por Uh-huh. más, pero la persona no refiere malestar general, tiene buen apetito, Uh-huh. no hay fiebre y esa tos, pues si esta es una tos seca que no se asocia a alguna otra cosa. Entonces, en este caso no hay ningún dato de alarma o tal vez alguna situación por qué preocuparse. Por lo que me Tos dice, entonces no se asociada pueden a hacer otra. recomendaciones generales, depende de cada caso.
Depende de cada caso. Sí. No es una buena, no me parece una buena idea el decir quédate en casa así como que todo el tiempo, Ujú. porque esa recomendación ha hecho, y lo vivimos en los hospitales, ha hecho que las personas lleguen en el día 10, en el día 14, Ujú. y ya tuvieron como 3, 4 días con dificultad para respirar, con fiebre en casa. Y varios de ellos han comentado, es que en las noticias, es que en televisión, es que Secretaría de Salud dice que nos quedemos en casa. Entonces, si bien esto de manera inicial aplica que empiezas con tos y con fiebre, el día uno probablemente no necesites ir a hospital, tal vez a una atención de primer contacto como clínicas familiares Ujú. para recibir orientación, porque si vas al hospital te van a decir, quédate en casa, en caso de estos, de estos, de estos síntomas, ya acudes al hospital, pero oportunamente. Generalizar y decir, quédate en casa en que tengas síntomas, me parece no es una buena idea. Pues, doctor, ahí está. Me queda apenas un minuto, un poco menos, pero no quiero dejar de preguntarle porque ha aparecido mucha información sobre efectos secundarios, efectos de largo plazo. Digamos, una vez que ha desaparecido los síntomas principales de la enfermedad, es recomendable hacer un estudio más profundo para ver si no hay, pues, efectos sobre el corazón u otros órganos. Los cuadros moderados o graves pueden quedar con secuelas a nivel pulmonar, una cicatriz que le llamamos fibrosis, que limitará la capacidad pulmonar y puede haber fatiga, dificultad para Ujú. respirar. Claro que también se puede afectar el corazón, inflamar algo que se llama pericarditis o miocarditis, y solo en los casos graves valdría la pena tener seguimiento por especialistas como neumología, Ujú. cardiología, infectología, medicina interna, de acuerdo a la gravedad del cuadro. Pues, doctor, un privilegio platicar con usted. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias, igualmente, buen día. El doctor Edgar Pérez Barragán, médico infectólogo. Son las 8:13 en el tiempo del centro de México. Vámonos a una breve pausa y regresamos con más en esta primera emisión. Ya volvemos.